charla técnica donde daremos un paseo por los diferentes tipos de sistemas, específicamente también algunos tips o información relevante de la NFPA 72, que es el código de alarma de incendio norteamericana, y algunos pequeños detalles que tenemos en base a nuestra norma venezolana COVENIC. El objetivo de esta presentación es suministrar información relevante a los sistemas de detección y alarma, explicar un poco también lo que se refiere al diseño, normas aplicables, rutinas de inspección, mantenimiento y pruebas. En nuestra gama de sistemas de protección contra incendios o prevención, nosotros nos tenemos que basar en lo que corresponde a las normas. Tenemos unas normativas venezolanas, que en este caso COVENIC, cuando era Comité Venezolano de Normas Industriales, y ahora que está a cargo de Fondo Norma. Tenemos también otras normativas como la National Fire Protection Association, que es una norma internacional con carácter americano, que es la que utilizamos prácticamente a diario en nuestros diseños. ¿Vinculado por qué? Si muchos de ustedes trabajan o tienen una inherencia en las consultas de normas, podemos notar que las normas venezolanas no contemplan, como las americanas, un proceso de revisión y actualización. Tenemos normas del año 78, 80, 90, inclusive la norma que podemos categorizar como el ingreso o la evaluación de cualquier área, ambiente o edificación, como es la 823, la versión más reciente es del 2002. Algunas normas que aplican, que solo incluí el número de la norma, no quise agregar el año porque se veían 80, 70, creo que íbamos a ver aquí normas que a lo mejor ni siquiera ustedes las han podido ver. Tenemos el Código Eléctrico Nacional, que es COVENIC 200, tenemos la 758, que es Estación Manual de Alarma, 810, características de medios de escapes, 823, guía de instructivos sobre el sistema de detección de alarma, y COVENIC 1040, que es el tablero de detección. Actualmente, hace un año o un poco menos, hemos trabajado, porque yo formo parte también del comité que está revisando las normas en Fondo Norma. Desafortunadamente son comités sin fines de lucro, participan entes de cuerpo de bomberos y algunos distribuidores o consultores como somos nosotros. La 810 es la norma de medios de escape que estamos discutiendo, ya que es del año 89 y tenemos su norma equivalente, que es la NFPA 101 del 2013, y ya teniendo una edición del 2013 están sacando inclusive ya una versión 2016. La 1040, que es el tablero de detección alarma, está actualmente en revisión. En poco tiempo deben recibir o una convocatoria que sale a través de la prensa para discusión pública. ¿Sí? Aunque se hace una discusión interna por parte de los diferentes entes, luego esa norma sale a discusión para que todos, no solo los que forman parte del comité, sino cualquier usuario o cualquier consultor pueda aportar mejoras a ese documento. La norma 1176, que es detectores y generalidades, 1330, extinción de incendios con medio de impulsión propio, sin medio de impulsión propio, y la 1331, que es con medio de impulsión propio, así que tengan bomba contra incendios, tanque elevado u otro método de impulsión. 1376, sistema de extinción fijo a base de rociadores, y la 2453, que es bomba contra incendios. De estas normas vamos a tener unas equivalencias que estamos sacando a través de NFPA, que son las que utilizamos generalmente. La NFPA 70, que es el Código Eléctrico Nacional, equivale a la COVENIC 200. La NFPA 72 es un código de alarma de incendio norteamericano. Esta norma es completa en sí misma. ¿Qué significa? Que lo que le mencioné, tablero de detección de alarma, estaciones manuales de alarma, detectores de incendio y otros dispositivos que en nuestro país, por un tema normativo y de permisología, se emiten con caracteres separados. Tengo una norma para detectores, una para estaciones manuales, otra para tablero, porque al proceso de importación yo tengo que presentar en la aduana permiso por cada uno de esos dispositivos.
En el caso de NFPA, incluye en la NFPA 72 todo lo que corresponde a tableros, dispositivos, métodos de diseño, métodos de prueba, aceptación y mantenimiento. La 75 es una estándar para protección de cuartos de tecnología de información que estamos evaluando para próximamente dar una charla técnica igual sobre los sistemas especiales para protección de este tipo de cuartos. La mencioné porque tenemos unos sistemas especiales de detección que vamos a ver más adelante, que es la detección por aspiración, detección de humo por aspiración. Y el 101, que es el código de alarma de incendio, equivalente a lo que es la 823-2002. Sabemos, y si no tienen información, la 823 se divide también en diferentes números. Hay una 823 para cuartos de comunicaciones, hay una 823 para edificaciones comerciales, industriales y otros tipos de ocupación. Aquí vamos a entrar un poco en manera general qué es el fuego. ¿Qué es el fuego? Es una reacción exotérmica, así que genera calor, que se produce por un proceso de oxidación. Si hace falta algo que incluir, tenemos aquí personal de bomberos, que a lo mejor pueden ampliar mucho mejor que yo esta definición. ¿Qué es un incendio? Un incendio tenemos la misma presentación del fuego. Es cuando no podemos controlarlo. Si un incendio es un fuego no controlado. Por ejemplo, si tenemos una hornilla, tenemos un fuego controlado, eso no es un incendio. Pero si tenemos un material combustible, pongamos en este caso asiento, madera u otro, que arde y no puedo controlarlo, y así se convierte en un incendio. ¿Qué necesito para que tenga fuego? Bueno, tenemos lo que denominamos el tetraedro del fuego, que antes era el triángulo del fuego, que es el combustible, oxígeno, calor y una reacción en cadena. Yo puedo tener un combustible y también puedo agregar un componente que es sencillamente llegar a un nivel que denominan algunos tipos de materiales, es un punto de ignición. Todo material tiene un punto de ignición. Por supuesto, los materiales inflamables, combustibles, tienen tendencia a encenderse mucho más fácil, porque tienen unos niveles mínimos de inflamabilidad que superan a otros tipos de materiales como el papel, cartón, plástico, entre otros. Clases de fuego. Tenemos definido básicamente los fuegos clase A, B, C, D. Hay un fuego por allí también que es el tipo K, que es para productos que se producen en cocina o derivados de aceite. En clase A son los sólidos inflamables, clases como papel, madera, cartones, entre otros. El B indica líquidos inflamables. El C son productos de incendios por equipos eléctricos. El D implica materiales combustibles como sodio, magnesio, potasio, entre otros. ¿Por qué esta clasificación? Porque cada tipo de fuego tiene su forma de combatirlo. Y no solo combatirlo, sino también tiene los medios de extinguir apropiados para que ese fuego sea controlado. Para nosotros que trabajamos en la rama de prevención y protección, las normas se denominan como un carácter mínimo que exigen para lograr establecer la protección mínima de un recinto. Si queremos colocar más, menos, eso depende ya de los niveles que tenga el diseñador. ¿Qué es un sistema de protección contra incendios? Protección, prevención. Son dos cosas diferentes. Prevenir, en el caso de protección, es para lograr controlar, en caso de un incendio, no tener daños, lo principal que es perder vidas humanas, daños a las estructuras o daños a los riesgos colindantes. En la charla anterior, los que pudieron asistir, había una definición de lo que es la norma 550, que es el árbol de decisión, donde define que son protecciones pasivas y protecciones activas. Las protecciones pasivas vienen vinculadas
directamente con la construcción, si lo podemos ver así, del edificio. Una protección pasiva es una buena ruta de escape, una escalera, en el caso de que sean escaleras de mayor de 4 niveles, una escalera presurizada, un ambiente seguro, un cuarto como este que tenga las salidas adecuadas, que esta alfombra que tenemos aquí tenga un material que sea ignífugo o que nos permita que sea, si se pueda encender, podamos controlar, lo que corresponde también a muchos detalles en control de humo, que es una tecnología que muy poco se usa en Venezuela, pero en otros países, por ejemplo en Estados Unidos o en Aruba, o en los Curazao y en esas islas donde hay hoteles que vienen con cadena intercontinental, cadena del Marriott, y tiene que cumplir con unos requisitos mínimos de seguridad. El control de humo es vital. ¿Qué consiste? Poder extraer el humo en un tiempo determinado y lograr que los ocupantes puedan evacuar el área. Las protecciones activas son todas aquellas que vemos como extintores portátiles, los sistemas de rociadores, los sistemas de detección y alarma, todos aquellos derivados de instalaciones que podemos decir, la instalación de un sistema de detección, un sistema de presurización, esas son protecciones activas. ¿Por qué? Porque no afectan ni cambian la forma de construcción de la edificación. Introducción general de los sistemas. En este caso, el sistema de detección. ¿Para qué es el sistema de detección? El objetivo principal es detectar en el menor tiempo posible un posible incendio o una posible causa de un proceso que pueda transmitirse a un incendio de gran magnitud. ¿Y cuál es el objetivo? Evacuar a los ocupantes. Por eso es que en el sistema de detección tenemos diferentes dispositivos, lo que son de notificación, de iniciación, de control, que todos están interrelacionados entre sí. ¿Qué indica la norma? En el caso de la NFPA, voy a ir más vinculado a la NFPA 72 por las diferencias tan amplias que hay en la COVENIN, que debe funcionar satisfactoriamente en condiciones extremas. Corrosión, agua, incendio, inclusive bajo modo que denominan en los equipos inteligentes modo degradado, que es los sistemas, aunque son de tecnología inteligente, tienen posibilidades de fallar, aunque son equipos que son probados y listados en algunos casos por UL y IFM, que es un laboratorio, y IFM, que es Factory Mutual, que aparte de ser una aseguradora emite un sello, pueden en algún momento provocar una falla. ¿Cuáles son los componentes principales? O cómo está concebido un sistema de detección. Siempre tenemos que tener un tablero central de control, que es un equipo que controla, supervisa y es capaz de emitir las señales tanto de recepción de las alarmas que se detectan en los ambientes y notificar a los ocupantes la necesidad de evacuar un área. Tenemos tableros repetidores. ¿Qué significa? En la actualidad, si nos vamos a los que conocen los sistemas convencionales, que yo les voy a hacer una diferencia un poco más adelante, los sistemas convencionales pueden ver que van a ver una puerta, generalmente con LEDs, con brillitos y números. Zonas, zona 1 a la 8, de la 8 a la 16, dependiendo de la configuración del fabricante. En nuestro país tenemos solo 3 fabricantes de productos nacionales que cumplen con norma COVENIN, que tiene del año 80, que todavía dice que la señal de alarma la tengo que ver en un LED, no la veo en pantalla como lo muestran los sistemas inteligentes. Las notificaciones tengo que hacerlo a través de una salida, porque los sistemas de audio de tecnología convencional que tenemos aquí no da más para solo una salida de audio y tienen limitaciones bien sustanciales en comparación a las tecnologías inteligentes. Tenemos equipos de Tecnofuego, creo que también hace, no es Tecnofuego, ¿no? Tecnofuego tiene sistema de detección, Sovica, y también OTC, que es de técnica
Telo, sí, de Castelo, que es una empresa que también fabrica lámparas de emergencia y fabrica sistemas de detección de alarma. Tenemos 3 marcas que conozco. Sé que hay otras compañías que están trayendo sistemas convencionales, como marcas, aunque sean de afuera, en el caso japonesa o china, que es el Bochiki, hay sistemas convencionales, Edwards, Siemens, pero la tendencia es irnos a un sistema inteligente, por la diversidad que vamos a ver un poco más adelante. Tenemos los dispositivos de iniciación, que corresponden a que, como su nombre lo dice, son los que dan las señales o inician una señal de alarma, supervisión o avería. Estaciones manuales, módulos de supervisión y módulos de control. Esto se ve, no tenemos módulos de supervisión y control en sistemas convencionales. Estos equipos solo funcionan o están disponibles en sistemas inteligentes. Fuente de alimentación eléctrica, esto no cambia ni ha variado en la norma juvenil ni en la NFPA. Tampoco cambia en tecnología inteligente o convencional. También, cuando hablamos de alimentación eléctrica, tenemos que tener en cuenta que la norma venezolana y la norma americana nos pide que tengamos 2 alimentación. Una alterna, que es preferiblemente una fuente confiable, preferencial o UPS, y la corriente de respaldo, que es a través de un banco de baterías. Tenemos dispositivos de notificación, difusores de sonido, cornetas, luces de stroboscópicos y funciones de interfaz. Estos sistemas, los inteligentes, nos permiten comunicarnos con otros subsistemas. Puedo inclusive reportar señales sumarizadas o individuales a otros sistemas de notificación o de sincronización de alarma. Un esquema típico de un sistema de detección, en este caso selecciona el Siemens. Esta es la línea Siemens XLS, sucesor del MXL, que es una marca que representa gama. Es un sistema de detección inteligente. Tenemos los dispositivos iniciadores de alarma, como pueden ver de arriba abajo la estación manual, detectores de humo o térmico, y podemos tener módulos. Esos módulos son los módulos de supervisión, control o dual. El tablero que ven allí es un XLS que está compuesto, puede manejar, en este caso esa configuración, sonido. Cuando hablamos de sonido, tenemos 2 tipos, que es notificación con solo tono de alarma normalizado, que es el tono slow loop de sonido ascendente, y tenemos sonido con mensajes o posibilidad de voz. Eso es muy importante que lo sepan diferenciar, cuando un sistema es con voz o solo sonido. Porque primero, los componentes que lleva un sistema con voz, amplificadores, sistemas de preamplificación, micrófonos, y las señales son generadas directamente en el tablero. En el caso de las sirenas con solo audio, la señal es generada por el dispositivo. Solo tengo que suministrar una alimentación de 24 voltios generalmente. Hay algunos dispositivos que trabajan en 120 voltios y él es capaz de generar el audio. Nuestra norma venezolana no exige teléfonos de emergencia. Este sistema es capaz de manejar, aparte del audio, teléfonos de emergencia que con jacks telefónicos o teléfonos localizados en las vías de escape es posible que una persona desde el tablero central de control pueda comunicarse con un piso, 2 pisos o varios pisos de una edificación. Inclusive, si el incendio es supongamos una torre de 10 niveles, el incendio en el piso 9, esa persona que esté en el piso 9 puede, un operador que esté en el cuarto de control, habilitar a que la persona del piso 9 pueda generar mensajes o instrucciones en la evacuación para esas personas que están allí y provocar una evacuación eficiente. Tenemos dispositivos de control que generalmente es para apagados de unidades o equipos, energizar o desenergizar. Podemos ver apagados de equipos como unidades de aire acondicionado. Tenemos también posibilidad de paradas de escaleras mecánicas, en algunos casos aperturas de puertas, si tengo unas puertas con control de acceso,
y necesito liberar, debo tener un dispositivo como este. Ese mismo dispositivo, aunque tiene esa forma rectangular, es similar para los dispositivos de supervisión, que son encargados de recibir señales a través de otros, por ejemplo, un sistema de rociadores, una supervisión de válvulas, arranque de bombas, tensión nula, entre otros. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema convencional e inteligente? Primero, si yo les muestro un inteligente y un convencional, sé que al verlo lo van a detectar. Primero, el convencional tiene LEDs, como lo mencioné antes. El inteligente, si te devuelves un poquito, tiene una pantalla, bueno, está un poquito pequeña, pero una pantalla que es capaz de indicarnos específicamente el dispositivo que está en alarma. El convencional no nos puede dar esa información, solo nos da una señal sumarizada. ¿Qué significa sumarizada? Un grupo de equipos conectados a ese circuito, que se llama en el caso de convencional circuito, en el caso de inteligente lo llamamos lazo, para diferenciar. Puedes indicar que un incendio, supongamos que es en este auditorio y ese circuito forma parte de 3 ambientes, ocurre en cualquiera de los 3 ambientes, pero no podemos saber en cuál. Un sistema inteligente sí nos da esa información. Nos dice el detector que está activado y el lugar. ¿Por qué? Porque tiene una posibilidad de programar en el dispositivo el texto que nosotros queramos asociar. Los sistemas convencionales generalmente trabajan con circuitos que una alarma para ellos es una reducción de la resistencia. ¿Qué significa eso? Es un elemento cortocircuitante. Las estaciones manuales de alarma en un sistema convencional lo que hacen es un cortocircuito en la línea, que en el sistema de detección lo que va a haber es una medición menor al valor de resistencia que tenga. Le pongo un ejemplo: si hay una resistencia que es de 15K, al yo tener un cortocircuito, esa resistencia va a tender a ir a 0. Al disminuir esa resistencia, el tablero de detección de alarma convencional lo va a notar como una alarma. Pero eso no diferencia a si yo tengo un corte de cable en una tubería y esa tubería provoca un cortocircuito sobre los cables. ¿Cómo lo va a ver el sistema? Sigue siendo una alarma, si no diferencia una con la otra. ¿Qué si tenemos? La apertura, si abrimos el circuito, al no ver esa resistencia que es el valor de referencia que ellos tienen, por supuesto por norma Covenant y norma americana, vamos a tener una señal de falla. Es importante para el sistema de detección categorizar 3 señales, porque nosotros, que somos no solo instaladores, sino también prestamos servicio de mantenimiento, siempre recibimos una llamada y dicen que hay una alarma. Hay una alarma en tal lugar, hay una alarma en el detector de tal sitio. Y cuando vamos, no es una alarma, sino una señal de falla. Entonces, hay colores que identifican eso. Una alarma, color rojo; una falla, amarillo. Y hay una señal que no la da el sistema de detección convencional, que es la señal de supervisión. La señal de falla es una condición donde el sistema no está trabajando correctamente. Que puede ser alguien haya retirado el detector, haya una apertura de un cable, una puesta a tierra, así que uno de los 2 conductores esté pegando un metal, que tengamos una falla en la unidad o en el tablero. En el caso de una señal de alarma, es todo lo que corresponde a una posible condición de incendio. Yo digo posible porque también hay falsas alarmas. El incendio se comprueba es cuando ustedes tienen la activación, por supuesto, en el sistema, y es verificado también en sitio. Muchos casos los sistemas, esa es una diferencia también notable en el sistema convencional, que el sistema convencional, si esa zona se activa, los otros detectores no se van a activar, porque ya yo tengo una sola entrada en el sistema convencional que corresponde a esa misma zona. En el sistema inteligente yo puedo tener tantas alarmas C en función de la activación de cada uno de los dispositivos. Si yo tengo aquí 5 detectores y
generación de humo es tal que provoca la activación de los 4 detectores, puedo tener una confirmación real de que hay un incendio. En el caso de los dispositivos o los dispositivos inteligentes, ya tenemos que cada equipo o cada detector o cada estación manual o cada módulo es capaz de identificarse por sí solo. ¿Qué es? Cada uno se convierte prácticamente en una zona. Si yo tengo 10 detectores, cada uno de esos detectores se comunican con el tablero de incendio y reportan su condición. Si él le dice sí, yo estoy bien, el otro hace un polling cada ciertos segundos para detectar que el equipo está en correcto funcionamiento. Un cortocircuito en un sistema de detección inteligente no genera una alarma. Vamos a tener una falla. Diferencia a un sistema convencional. Una posible activación de un detector, vamos a saber inclusive cuál es el detector que está activado. Son combinaciones que, de cierta forma, la tendencia en el sistema inteligente, parte de, por supuesto, los avances de la tecnología, es que el sistema convencional vaya saliendo. Pero hay temas también comerciales. Un sistema inteligente, generalmente existen de 252 equipos en adelante. Hay otras versiones un poco más pequeñas que inician desde 64 equipos, que están los mercados o las empresas como Edwards, Siemens, Simplex, Honeywell, entre otras marcas. Lo que están haciendo es disminuir ese panel para que podamos ofrecer una solución de equipos inteligentes para pequeñas instalaciones. Tenemos una tabla comparativa donde tenemos un sistema convencional e inteligente. Un sistema convencional no indica específicamente cuál es el dispositivo que está en alarma, solo vamos a ver un texto. En el caso inteligente nos indica en una pantalla, generalmente en unos de 80 caracteres, la ubicación exacta del dispositivo. No es que él sabe, nosotros tenemos que pasar un proceso previo en la parte de instalación, que es un diseño, una asignación de nombres o etiquetas a cada dispositivo, que es totalmente modificable en función de cualquier cambio en el ambiente. ¿Es capaz de trabajar por 24 horas en stand-by? Sí. Los sistemas convencionales inteligentes cumplen la misma norma. 24 horas, en nuestro caso, la norma venezolana, 10 minutos en alarma. Normas americanas, 5 minutos en alarma. Pueden tener 10 minutos, 48 en stand-by, dependiendo del tipo de sistema que estemos supervisando. Número máximo de dispositivos por zona o lazo. Los sistemas convencionales no pueden tener más de 20 o 25 detectores. Sistemas inteligentes, manejamos entre 125 dispositivos y 252. Le digo dispositivos, por el caso de Siemens, aunque hablamos de equipos direccionables, no son 252 direcciones. En el caso de Siemens tenemos equipos que tienen doble dirección. Es decir, si yo lo veo, yo estaría teniendo la mitad de dispositivos que puedo conectar en un lazo. En el caso de Siemens modificó la tecnología anterior a solo cantidad de dispositivos. Yo puedo tener inclusive 252 puntos, aunque sean duales, conectados a un mismo lazo. Capacidad de conexión en red, los sistemas convencionales no pueden conectarse en red. Los sistemas inteligentes sí, puedo tener hasta 64 tableros. El sistema XLS maneja, cada tablero puede manejar hasta 2000 direcciones y puedo crecer hasta 64 tableros. Si lo multiplicamos por 2000, tenemos más de 128.000 dispositivos. Evidentemente que en nuestro país no tenemos eso, capacidad de algún edificio que tenga más de 2.000 puede tener, 4.000, pero llegar a esa cantidad no. Claro, en Estados Unidos seguro, porque hay edificaciones donde puedes tener, en el caso de hoteles, 4.000, 5.000, hasta 10.000 habitaciones, como en Las Vegas, si hay equipos para esa aplicación. Capacidad de guardar histórico de eventos, los sistemas convencionales no pueden guardar histórico. Siempre que ocurre algo que llamó a una falla mayor o inclusive un incendio, nosotros queremos saber qué fue lo que ocurrió y en dónde. Aunque el sistema de detección inteligente lo va a guardar en su memoria, yo puedo extraer esa información y utilizarla como un medio
para la aseguradora. Porque ¿qué ocurre? A veces la aseguradora dice, bueno, ahí tu equipo falló, yo puedo demostrar que el equipo no falló, yo puedo demostrar que efectivamente hubo un incendio a tal hora, hubo una activación de un sistema. Les puedo poner un ejemplo. Nosotros tuvimos una activación de un sistema de FM200, ¿sí? Y Alon es una institución que estamos haciendo unas mejoras, y siempre que dice, bueno, el sistema se disparó solo, hubo una alarma y no sabemos qué ocurrió. Entonces, el sistema de detección, pudimos bajar el histórico y pudimos generar una línea de tiempo y determinar todo lo que ocurrió, y efectivamente hacer las investigaciones, que inclusive para ese caso estuvo el capitán Quiñones haciendo la investigación de qué fue lo que ocurrió. Se detectó que hubo una falla en un equipo de aire acondicionado que generó un incremento de temperatura por la resistencia o algo así, por la tecnología, y provocó la activación del sistema especial. Claro, proveer un sistema especial es realmente sofisticado y costoso la reposición del gas. Capacidad de acceso remoto y permitir monitoreo del sistema. Los sistemas convencionales no nos permiten acceder de forma remota, que es, yo puedo estar a través de una página web y un enlace vía internet, yo puedo hacer un diagnóstico del sistema en el caso del inteligente. Inclusive puedo tener sistemas de gráficos a distancia y puedo controlar a través de ese computador un sistema que esté instalado, por ejemplo, en Valencia. Eso no lo ofrece un sistema convencional. Capacidad para programar funciones lógicas. Los sistemas convencionales son matriciales. Si yo tengo una entrada, yo tengo configurada que esa entrada va a tener una posible salida tanto de relé o de notificación. En el caso de inteligente, todo es lo podemos denominar un PLC, controlador lógico programable, porque si aplicamos una matriz causa-efecto, podemos tener entradas y salidas, y en función de aquellos dispositivos que le dije de control, podemos tener una lógica de funcionamiento de acuerdo a los requerimientos del cliente y la necesidad de la instalación. Clases de circuito. Generalmente en los sistemas de detección estamos acostumbrados a ver o decir clase A, o un circuito que vaya, busque todos los dispositivos, retorne, o un clase B que sale del tablero y llega hasta el último dispositivo. La NFPA ha hecho cambios sobre eso. La última norma ya no habla, antes hablaba de estilos, estilo 4, estilo 7, ya habla de clase. Se volvió a clase, donde tenemos clase A, B, C, D, E, clase X. Estos están definidos como la NFPA, que indica los IDC, como circuitos de dispositivos iniciadores, son aquellos que corresponden a los sistemas convencionales. Si una zona de un sistema que tengamos detectores conectados a él, eso lo denominamos un circuito tipo IDC. Un módulo de supervisión inteligente, y a ese módulo tenemos conectados unos equipos, esa porción del circuito se denomina un circuito IDC. Cuando vemos SLC, Signal Inline Circuit, circuito de línea de señalización, que es la traducción en español que tiene NFPA, eso va dirigido a un lazo inteligente. Si la diferencia, como podemos ver, si tenemos un circuito SLC o un circuito inteligente. Si usted ve que en una definición o una especificación o un plano dice que es un circuito IDC, eso es un sistema convencional. Y los NAC, que no han cambiado, que son los aparatos de notificación, que son dispositivos de anunciación. Sirenas, cornetas, luces estroboscópicas, todo lo que sea para provocar la evacuación de los ocupantes. Okay. Clase A aplica para los tres tipos de circuitos, el NAC, IDC y SLC. ¿Qué significa? Ustedes ven ahí, los dispositivos azules son los detectores, las estaciones manuales, o podríamos denominar que sean módulos o equipos de control. Tengo un par de cables, generalmente todos nuestros circuitos de detección están compuestos por dos cables, no hay más de dos cables. Cuando ustedes tienen 4 cables que llegan, porque son 2 que van, recorren los dispositivos y retornan. ¿Qué ventajas tengo yo con un circuito clase A? Si ocurre una ruptura del lazo,
este caso sí llamamos clase. No pierdo la integridad de los dispositivos, ¿sí? Tengo una alimentación por las dos vías. Todos los dispositivos van a funcionar, aunque tenga presente en el sistema una falla en el lazo. ¿Qué nos permite esto? Tener redundancia y seguridad. Porque si en el caso que vamos a ver más adelante, clase B, no tenemos retorno. Esto también aplica para los NAC, los IDC y los SLC. Clase B es, voy cada uno de los dispositivos, llego al último. La resistencia solo aplica para los dispositivos convencionales o las zonas convencionales, las IDC o los NAC. No aplica para inteligentes. Los sistemas inteligentes no usan resistencia final de línea. ¿Qué nos permite esto? Si yo tengo una ruptura, por ejemplo en este caso, en el primer dispositivo, yo tengo 252 dispositivos, de ahí en adelante, ninguno de los dispositivos van a funcionar. Ese es el riesgo que se toma cuando seleccionamos un circuito clase B. Ya va. En clase B, tú tienes una opción de que tengas conexiones en paralelo, lo que llaman tip-tap. Voy a determinar desde aquí, retirar. Esto solo se puede hacer en sistemas inteligentes. Si alguno de ustedes que haga inspección de sistemas convencionales llegan a ver una conexión en paralelo, eso está mal. Estoy seguro que he visto que aunque los sistemas no pueden ser instalados de esta forma, hemos encontrado instalaciones que están hechas así. Entonces, para efectos de el que va a inspeccionar, si va a inspeccionar que el sistema funciona, efectivamente puede ser que funcione. Pero cuando vamos a ver o hacer una auditoría del sistema porque en un momento algo falló y detectamos eso, es una irregularidad, que estamos incumpliendo las especificaciones del fabricante y la norma. En esta clase B también tenemos ya una vinculación con los sistemas inteligentes, que es el SLC. Tenemos dispositivos que se conectan en TIC-TAP. En este caso, este es el circuito B, pero estos señores son módulos inteligentes, pero lo que él recibe, de aquí en adelante podemos denominarlo como un circuito IDC. ¿Qué significa? Que cada dispositivo que yo conecto aquí, yo no tengo posibilidad de identificar qué equipo es, porque generalmente eso lo utilizamos para un instrumento o un grupo de instrumentos donde tenemos certeza de que no va a haber un cambio en el tipo de señal. Por ejemplo, una válvula, un sensor de flujo, una supervisión de un arranque de una bomba, una supervisión de un estado específico de un equipo, entre otros. Clase C, seguramente no se ha escuchado, son circuitos que se utilizan para conexiones en redes. Por supuesto no aplica a sistemas convencionales, sino a sistemas inteligentes. Cuando usted habla, bueno, yo quiero en la especificación que los sistemas que utilicen conexión a través de redes, como es el que le mencioné, la posibilidad de acceso remoto, eso sería un circuito clase C. Ok, los clase D son aquellos que están especificados como prueba de fallo. ¿Qué es una prueba de fallo? Es un tipo falla seguro, que es una puerta que generalmente tenga que estar abierta y yo la cierro. Que es eso? Generalmente se ven las puertas con cerraduras electromagnéticas. Una puerta con cerradura electromagnética necesariamente tiene que estar energizada para que ella se mantenga abierta. Al yo tener una interrupción en ese circuito y a dejar de que la energía llegue al dispositivo, va a permitir que la puerta cierre. Eso ocurre también en válvulas, lo que utilizamos sistemas especiales de diluvio, válvulas que son normalmente energizadas para permitir que en un momento de una falla, como son equipos que en agua pulverizada utilizamos para enfriar y que no causan ningún daño, tengamos una operación eficaz del sistema. El clase E son dispositivos que no necesitan
ser monitoreada en cuanto a su integridad. Cuando llamamos de integridad es al sistema de detección por NFPA 72, no nos importa que ese lazo o ese par de cables o ese circuito IDC esté supervisado. Y si yo retiro un cable, en ese caso es un sistema de bomba jockey, la bomba jockey, la NFPA no me pide que yo la supervise con un circuito clase B, que sí está propenso a detectar esa falla. Yo puedo hacerlo con un circuito clase E, ¿sí? Aunque yo retire el dispositivo de allí y no tenga la señal, me lo permite. Generalmente no lo hacemos. Nosotros utilizamos los clases A o B y el X, ¿vale? Que si lo utilizamos, que es cuando tenemos tableros en red que se comunican, en algunos casos pueden ser con alambre, cobre, cable o con fibra óptica. Entonces ya cuando tenemos esta distribución estamos hablando de un clase X que se utiliza para conexión de sistemas críticos o de red. Tenga tableros conectados en red. ¿Qué tipo de comunicación o qué clase de comunicación de circuito es? Clase X. Sí. Aunque tenga una redundancia, yo no puedo llamar eso un clase A, porque clase A va vinculado ¿a qué? A los dispositivos IDC, SLC o NAC. El tablero central de control, ¿qué es? Componente principal del sistema de protección o de detección de alarma contra incendio. Es el que se encarga de recibir, controlar, en algunos casos controlamos, ese sistema es capaz de controlar sistemas especiales, sistema de Siemens XLS, como otros también que representamos, tiene la posibilidad de manejar sistemas especiales de extinción. Cuando me refiero a sistemas especiales de extinción, no solo hablo de gases, sino sistemas de diluvio, sistemas de polvo químico seco que generalmente muy poco se usan, y es capaz también de supervisar cualquier señal de un subsistema. Casos de liberación de puertas automáticas, control de ascensores, en algunos casos cuando tenemos ascensores en edificios de gran altura, nos pide la norma venezolana y la norteamericana que tengamos un servicio de llamada de ese ascensor. Así que si hay un incendio frente al detector o frente al lobby que llevamos, ese detector se activa, provocamos que ese equipo haga una función auxiliar y bajemos el ascensor a un lugar seguro. Antes, pero ahora sí, no se permitía que los ascensores fuesen utilizados como medio de escape, porque dicen, bueno, no me puedo meter en el ascensor, y dicen, no usen el ascensor. Pero hay cambios en la norma donde si el ascensor o el medio de elevación vertical cumple con unos requisitos de NFPA, puede ser utilizado como un medio de evacuación. Le digo esto porque imagínense un edificio de 40 o 50 pisos y tengamos la necesidad de bajar a alguien en una condición que no puede utilizar la escalera. Por eso se han tomado esas opciones. Dispositivos de iniciación. Tenemos detectores iónico, fotoeléctrico. Iónico se basa en la detección por las partículas que produce luz. Es un equipo que ya no está en uso. ¿Por qué? Porque principalmente está compuesto por un equipo o un material que es radiactivo para poder tener la posibilidad de captar los iones. Un equipo que está por condiciones del medio ambiente saliendo del mercado, aunque es un equipo que tiene una cierta ventaja en la velocidad de la detección, tampoco no es que nos ofrece mucha diferencia al sucesor que es el fotoeléctrico. El fotoeléctrico, que es humo fotoeléctrico, se basa en el principio de oscurecimiento. Yo tengo una cámara interna dentro del detector, a cierto rango de oscurecimiento que se produce por el humo que entra dentro de esa cámara, el equipo lo considera como una condición de incendio. Los valores y los rangos están en función de cada fabricante, pero que tenemos unos porcentajes de oscurecimiento que sí se cumplen en función de las normas WELD. En este caso la WELD 864. Tenemos detectores de temperatura fija, sí, tengamos que llegar hasta un nivel o una temperatura, ejemplo, 57, 68 grados, y de termovelocimétrico, que es incremento de temperatura en una rata de tiempo.
tenemos un incremento brusco de temperatura, como puede ser una llamarada, podemos tener la activación de una alarma de incendio. Los lineales, en este caso los conductores que utilizamos, no se utiliza como un detector, sino es un cable que se coloca a través de equipos especiales. Un cable que al fundirse, en este caso se cortocircuita y produce lo que llamamos una alarma de incendio. También tenemos ópticos de llama, ultravioleta, infrarrojo y combinado, estaciones manuales de alarma y otros dispositivos. Fuente de alimentación eléctrica, generalmente debe tener 120 o 20 o 240, dependiendo de dónde sea la instalación, y tenemos que tener una batería de respaldo. La norma NFPA 72 nos pide que tengamos luego de realizar el cálculo, ya todos estos sistemas inteligentes, al incluir la cantidad de dispositivos, los tiempos en stand-by y el tiempo que requerimos en alarma, nos genera un cálculo de baterías. Ese cálculo de baterías, la norma NFPA, nos pide que tenga un 20% de margen de seguridad. Ya estos sistemas ya vienen prediseñados para que tenga un mínimo de 20. Sin embargo, a solicitud del cliente, especificaciones, ese porcentaje puede variar, 25, 30, dependiendo del tipo de aplicación. Dispositivo de notificación, tenemos cornetas y sirenas, que les mencioné. Importante, cuando tenemos un diseño con un sistema de audio con voz, hay un tema específico que es la inteligibilidad. ¿Qué es eso? Es la capacidad de poder reconocer y entender el mensaje que se transfiere a través de un micrófono o un mensaje pregrabado. ¿Qué significa? Yo puedo estar dando una señal de alarma, que en el caso de los dispositivos que generan solo tono, yo solo tengo que garantizar escuchar el sonido característico de alarma de incendio, que es cíclico o el low woof. En el caso de que yo tenga que tener voz y voy a dar un mensaje, pero si el diseño no es lo suficientemente basado en la capacidad de que la persona o la cantidad de ruido que tengamos puedan entender el mensaje, no estoy haciendo nada. Entonces es muy importante, eso no está en las normas anteriores. Es como si yo les hablara aquí, como no me entienden. Si yo les hablo aquí, sí me entienden. Ese es un concepto de inteligibilidad. Poder entender los mensajes que se generen a través de un sistema pregrabado o a través del micrófono. Las funciones de interfaz, posibilidad de comunicaciones a otros sistemas, no solo en el caso del Metro de Caracas, que tenemos una necesidad de transferir información a un sistema centralizado que ellos tienen. También tuvimos una aplicación para Edelca en Caruachi, donde a su sistema de DSS tuvimos que enviar señales sumarizadas a través de unos protocolos o unos equipos que se encargan de traducir ese protocolo a un protocolo que pueda entender otro subsistema. Eso generalmente se hace para sistemas industriales o donde requiera suministrar esta información y el cliente no quiere, porque también existen unos sistemas computarizados donde podemos tener un despliegue de gráficos, posibilidad de hacer zoom e identificar específicamente en planos cuál es el dispositivo que está en alarma. Tenemos otras tecnologías que poco a poco van evolucionando, que no se utilizan comúnmente. Algunas tengo entendido que se utilizaban antes, pero no eran satisfactorias, como es la detección a través de ondas de luz. También el sistema de detección de aviso muy temprano es un sistema, una tecnología que se usó hace mucho tiempo, pero sí noté que hubo como un receso porque no hubo actualizaciones tecnológicas. Que es un sistema de detección de humo muy temprano, lo podemos denominar como un beta, que es la marca que generalmente lideriza esos equipos de aspiración, es detección de humo aspirante. Que es, si yo tengo un detector, en este caso en el techo, un detector puntual, ¿cómo responde? Solo lo que hace él espera a que el humo llegue. La tendencia del humo es subir. En el caso de los sistemas de detección por aspiración, él va tomando muestras del ambiente. Entonces tiene una posibilidad de avisar muy temprano una posible condición de incendio. Ni siquiera podemos ver
que haya fuego y ya ese detector hizo su trabajo. Nos indica hay una posible condición de incendio. También tenemos la detección a través de las de luz. Tenemos tipo lineal simple, emisor receptor, y lineal múltiple, que es un solo emisor y diferentes receptores.